¿Cómo están? En el aire y en su televisor. Hablan los líderes. Una audición con entrevistas y comentarios de actualidad. Ante todo, nuestra gratitud por su amable audiencia. Vamos, como de costumbre, a unos comerciales para retornar con el exministro de Cultura de la República Dominicana y actual diputado del Parlamento Latinoamericano, licenciado Tony Raful. Con él retornaremos. Estamos de vuelta. ¿Cómo está, Tony? ¿Cómo está, Laureano? Mucho gusto. Ha sido verte, un encanto y un honor tenerlo aquí. Gracias, para mí es un placer. Incluso habíamos hecho algunas citas y no había podido venir. Y dije, no voy de todas maneras a ese programa sí. donde mi amigo. Me alegra tenerte aquí. Gracias. Bueno, pues habíamos dicho tu condición de hombre preocupado por la cultura, como es ministro de Cultura, diputado del Parlamento, dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, escritor y político, porque eso es lo que es usted esencialmente. Pero me gustaría hacer una pregunta con relación al dilema, a la situación de Siria, al dilema que tiene Barack Obama. Premio a la paz y presidente de la potencia más poderosa del mundo. Pero por otra parte había dicho que había una línea roja, atacar o no atacar tiene una consecuencia, y había una línea roja que él entiende que se cruzó, que es el uso de las armas químicas. ¿Cuál es su punto de vista y las consecuencias que usted entiende que podría tener ese? Bueno, mira, fíjate, en esa crisis, que es una crisis mucho más profunda, ¿no?, de lo que aparenta, yo pienso que la posición más sensata la expresó Su Santidad el Papa, cuando en una declaración pública llamó a evitar la guerra y a luchar por la paz. O sea, evitar la guerra y luchar por la paz no significa identificación con el grupo hegemónico de Siria, que en estos momentos evidentemente tiene actitudes de opresión contra su propio pueblo, sino evitar el desencadenamiento de una guerra cuyas consecuencias son imprevisibles. O sea, después de la experiencia de Irak y de todos los procesos que ha estado envuelta la zona, la región, yo creo que hay que tener sumo cuidado, sobre todo en este tipo de informaciones que muchas veces no son verificadas y sin embargo se actúa de espaldas a lo que debe ser, digamos, acciones comedidas en relación, e incluso con la aprobación de Naciones Unidas, porque cualquier tipo de intervención de esa naturaleza debía estar avalada por las Naciones Unidas. O sea, las Naciones Unidas debían darle el beneplácito para poder actuar de esa manera. Sin embargo, eso no se produce. Todavía la comisión técnica que estuvo en Siria, en Damasco, investigando el uso de gases, no ha dado un informe definitivo. Dio un informe de que se usaron gases en una acción criminal contra la humanidad, pero no especifica qué sector lo usó. No, yo pienso que la posición más sensata, y creo que incluso el presidente Obama, que tenía al parecer una posición decidida, ha obtemperado a ese tipo de opiniones. O sea, en gran medida ha observado, ha llegado, digamos, a un momento en que la diplomacia juega un papel importante y ha privilegiado la vía de la diplomacia. Están en ese proceso. Y yo creo que es la acción más correcta. No era justo. En los propios Estados Unidos estaban divididos, e incluso en el propio Congreso había una gran oposición. En la propia comisión senatorial donde se aprobó apoyar la iniciativa del bombardeo contra las posiciones sirias, fue una votación muy dividida, 10 contra 7, que determina que no había una decisión unánime ni mayoritaria en términos abrumadores. Entonces, yo pienso que el presidente Obama ha actuado con un tacto y con inteligencia. O sea, ha parado esto, ha dado la oportunidad para que Siria entregue las armas químicas, el arsenal de armas químicas que posee, porque evidentemente lo posee, y de esa manera contribuya a despejar, en principio, uno de los graves problemas de la región. Evidentemente que esa guerra es una guerra desastrosa, hay problemas muy serios. Yo no creo que ninguno de los dos bandos pueden evadir la responsabilidad de acciones criminales en el ejercicio de la guerra. O sea, uno no puede identificarse con ninguno de los bandos, porque los dos bandos han usado
tácticas de guerra que riñen con los principios elementales de respeto a la dignidad de la persona humana. Entonces, a mí me parece que Obama ha dado un paso atrás que se puede transformar en un gran paso hacia adelante, porque ha actuado con comedimiento. La declaración del Papa, la actitud de Naciones Unidas, la actitud de algunas potencias incluso que han observado que si no se cumple un mandato de Naciones Unidas no se debe iniciar esa operación, aunque Estados Unidos aclaró que no va a intervenir desde el punto de vista de desembarco de tropas, sino desde el punto de vista de bombardeo a posiciones. Sin embargo, el desencadenamiento de una guerra que uno no sabe dónde va a parar. Esa es la situación, que los Estados Unidos no están de acuerdo porque entienden que no habrá forma de que eso no se convierta en una escalada. Lo cual... Ahí, o sea, eso se puede desencadenar una situación muy trágica para la humanidad. Ahí está la posición de Rusia, Vladimir Putin, y su posición de que aparentemente ahora tiene un nuevo relanzamiento de su liderazgo por haber mantenido una posición en la que él mismo dijo que estaría de acuerdo con una intervención militar en Siria si se comprobaba que el gobierno sirio había usado las armas tóxicas letales contra su propia población. Entonces, yo pienso que como no hay una precisión, aunque Estados Unidos informó que tenía así datos concretos que comprometían al gobierno sirio, pero vienen otras versiones. O sea, y después de la experiencia de Irak, después de otras experiencias en el Medio Oriente y en esa zona, yo creo que hay que ser cauto y tratar de buscar soluciones de paz. Y nosotros aquí rogar porque no se produzca. ¿Por qué no se produzca? Porque el impacto será negativo. Muy negativo. En el asunto de los combustibles. Los precios. Sí. Eso puede originar una situación que nos perjudique también a nosotros. El mundo tiene que levantar las banderas de la paz. Tenemos que insistir, ese es nuestro camino, y luchar contra la guerra en cualquiera de sus manifestaciones. Licenciado, vamos a hablar de su libro, su último libro, que es muy interesante, de Trujillo a Fernández Domínguez y Camaño. Este libro... La tesis fundamental del libro es esta: el azar como categoría histórica, claro, o sea, la casualidad, lo imponderable. Sí. Yo lo que trato es de que este tema, esta tesis central, aplicarla al proceso histórico nacional en el interregno de 1930-1965. Hasta donde la casualidad jugó un papel importante. No es que la casualidad es lo que produce el fenómeno, es que la casualidad interviene y desvía el fenómeno. Y produce circunstancias verdaderamente impresionantes. Los hechos que usted en el libro le llama el cisne negro. El cisne negro, sí. El azar que hasta Mar, que llamó categoría histórica, el azar que él llamó que era una categoría histórica. Sí. Y efectivamente, si usted observa la historia, hay acontecimientos específicos que se producen inesperados, que le dan un curso diferente a los acontecimientos. Aunque Marx aplicaba el criterio científico, ¿no? Del llamado determinismo histórico. O sea, independientemente de que sucedieran fenómenos aleatorios, todos los fenómenos tenían una causa y producían una determinada consecuencia. Entonces, ese concepto de determinismo histórico, que no solamente es propio de Marx, del marxismo, sino también de las religiones, que lo aplican en la visión de la historia de la humanidad y de los procesos sociales. Sin embargo, a mi modo de ver, hoy día hay que revisarla sobre la base de que no es exactamente así. O sea, no todos los procesos son mecánicamente determinados por una causa, sino que pueden haber infinitas causas que pueden producir diferentes lecturas o comportamientos que no son lo que se esperaba del hecho que lo origina. O sea, yo creo que por ahí podíamos iniciar, digamos, nuestra visión del proceso de la historia. En la República Dominicana, yo diría que desde 1844 a la fecha, es más, yo diría que desde el mismo proceso de la colonización hasta nuestros días, no hay un hecho histórico en el que no haya intervenido el azar. De alguna manera. El albur, de alguna manera ha intervenido. O sea, se ha presentado y ha cambiado todo. Entonces, las personas, nosotros mismos, el azar ha intervenido en nuestras vidas. No todas las cosas que nosotros nos propusimos hacer y que trabajamos para hacer resultaron ser como esperábamos. Se dice que Sánchez precipitó el trabucazo. Así es. Por las vacilaciones que hubo ahí. ¿Quién sabe? O sea, todos los procesos se desencadenan a partir de circunstancias que no eran previstas. Y así, por ejemplo, la era de Trujillo asciende al poder a través de casualidades, independientemente de que tenía una posición de fuerza como jefe del ejército dominicano. Pero situaciones que lo favorecieron durante su dictadura e incluso su propia muerte, el azar interviene de una manera impresionante para propiciar
su desaparición, independientemente del agotamiento del modelo económico y social del trujillismo, que ya estaba prácticamente agotado. Pero la figura de Trujillo no. Trujillo, contrario a lo que dicen muchos de algunos de sus adversarios, de que estaba ya liquidado prácticamente, no es cierto. Trujillo en el mes de mayo, había recorrido prácticamente todo el territorio nacional, recibiendo manifestaciones de apoyo de las comunidades de la población, de las autoridades y de las llamadas fuerzas vivas. Trujillo estaba fortalecido, no tenía oposición política, porque los opositores estaban o muertos, o en el exilio, o en las embajadas, o presos. O sea, Trujillo tenía un control absoluto de la oposición política, quizás por eso fue tan aberrante el crimen de las hermanas Mirabal, que desde cualquier punto de vista, aunque el crimen nunca se justifica, pero desde cualquier punto de vista no tiene explicación. Matar estas 3 mujeres con sus esposos presos, sin oposición en el país, vigiladas las 24 horas, no podían salir de su casa sin notificar al destacamento inmediato a donde iban, y sin embargo procedió a una monstruosidad que prácticamente irritó a la sociedad dominicana, o sea, conmovió a los sectores de la sociedad dominicana. Y Trujillo tenía en ese momento un control absoluto. Incluso se hablaba de la repostulación de Trujillo en el año, en las elecciones del 1962. Había un movimiento cívico en todo el país de Fuerzas Vivas postulando a Trujillo a la presidencia de la República. Entonces, no estaba débil. No, Trujillo estaba fuerte, tenía el control del país. Es más, tenía tanto control del país que se descuidó con su seguridad personal porque decía que el pueblo lo protegía. Entonces, de ahí es mayor el arrojo y la valentía de quienes los ajusticiaron. Que usted dice que el hecho de que él matara ahí vamos. al hermano de... Es que es un hecho increíble, es el azar. En el año 1953, en Londres, el cónsul dominicano en Londres se llamaba Luis Bernardino. Era hermano de Félix W. Bernardino, uno de los personajes más siniestros de la era de Trujillo. Era el famoso, comandaba los famosos jinetes del Este, que era una guardia civil al servicio de Trujillo, y de Minerva Bernardino, que era embajadora de Trujillo en Naciones Unidas y una de las primeras, si no la primera feminista dominicana que logró el derecho al voto junto a otra feminista de las Naciones Unidas. De Naciones Unidas y todo eso, exactamente. Entonces, de la Maza, el hermano de Antonio de la Maza, Octavio de la Maza, era el agregado militar en la Embajada Dominicana en Londres. Y en una discusión de tragos se ofendieron y finalmente Luis Bernardino le dispara, de la Maza se defiende, le dispara y mata, se hieren los dos, pero muere Luis Bernardino. Aquello causa un escándalo diplomático internacional, pero Trujillo protege, lógicamente basado en el derecho diplomático, al agregado militar que era de la Maza. Y de la Maza no cae preso. O sea, vuelve a la República Dominicana, hubo una investigación y era un favor que de la Maza le debía a Trujillo. O sea, porque definitivamente mató a otro dominicano. Pero quería cobrarlo caro. Entonces, ¿qué sucede? Tanto Félix W. Bernardino como Minerva Bernardino guardaron, resentimiento contra quien había matado a su hermano. Y se creó una situación muy difícil. Entonces sucede que Trujillo comete el desatino de desaparecer en la ciudad de Nueva York al profesor Jesús de Galinde. El profesor Jesús de Galinde era un refugiado español vasco que había estado en el país cuando la ola de refugiados, después de la Guerra Civil Española, había trabajado en la República Dominicana, en la Cancillería, en la Escuela de Diplomacia y en la Secretaría de Trabajo. Había hecho una gran labor en la República Dominicana, pero 6 o 7 años después de estar residiendo en el país, lo mandaron a pedir el gobierno vasco en el exilio para que se ocupara de la tesorería en Nueva York. El gobierno vasco era muy importante en el exilio porque lo apoyaba Estados Unidos. Acuérdense que Estados Unidos, y los amigos televidentes deben saberlo, Estados Unidos era contrario en ese momento a la dictadura de Franco, porque Franco había tenido cierto entendimiento, o digamos cierta neutralidad durante la Segunda Guerra Mundial, no se sumó a los países aliados contra el nazifascismo y había coqueteado con Hitler, Mussolini. No se había integrado, pero había coqueteado y el propio Hitler fue a España. Y fue, por supuesto, a Italia. Entonces, mantenía una posición de neutralidad, pero neutralidad favorable. Entonces, Estados Unidos reconocía prácticamente, le daba participación en los organismos internacionales al gobierno vasco en el exilio y además le suministraba fondos. Y entonces, Galinde pasó a trabajar con el FBI. Y
prestó colaboraciones a la Agencia Central de Información y a la CIA, pero Trujillo desconocía esa colaboración. Entonces Galíndez escribe un libro que se llama La Era de Trujillo. El libro es una tesis de graduación de un curso que hizo en la Universidad de Columbia, Nueva York. El libro, si usted lo lee, es un libro impecable, bien escrito, sin insultos, sin alusiones, pero comete un error. En un párrafo, solamente en un párrafo, que yo diría objetable desde el punto de vista del contexto del libro, Galíndez cae dice que el hijo mayor de Trujillo, el hijo que más quería a Trujillo, que era Ramfis, era un hijo putativo, era un hijo ilegal, este tipo de cosas, llegó a los oídos de Trujillo. ¿Y cómo llega a los oídos de Trujillo? Porque Minerva Bernardino, que era la embajadora, recuérdese que los embajadores, en la mayoría de los casos, y los cónsules, tenían que prestar servicio a la dictadura, dando informes de los opositores a Trujillo. Ella logró una copia de la tesis y se la envió a Trujillo subrayando el párrafo, el único párrafo que podría ser hiriente a Trujillo desde el punto de vista personal, porque es un libro muy valiente. Y Trujillo, cuando vio aquella alusión, montó en cólera. Ya Galíndez, en la revista Carteles, 2 años antes en La Habana, había insinuado lo mismo. Ya esto colmaba, ¿no?, el asunto. Y dicen que Ramfis se enteró también de ese tipo de alusión y le reclamó a Trujillo por qué se lo habían escondido, ¿no? Porque no estaba casado legalmente, porque él era hijo de Trujillo. Sí. Entonces Trujillo montó en cólera y ordena el secuestro en territorio norteamericano del profesor Galíndez. Oye, violando las leyes federales de Estados Unidos e ignorando que el hombre era colaborador de organismos de inteligencia norteamericanos. Ya los Estados Unidos habían reconocido a Franco en ese momento. Estamos hablando del año 56. Y el aviador era Gerald Murphy, okay, un ciudadano norteamericano que ellos contratan para traer a Galíndez secuestrado. Entonces, ¿qué sucede? Después que hacen esa operación exitosa y matan a Galíndez, deciden matar a Murphy, o sea, el piloto que trajo a Galíndez, para evitar testigos. Y creen que todo va a transcurrir en silencio. Pero Murphy tenía una novia llamada Sally de Fort Lauderdale, que era azafata de Pan American, que volaba a Ciudad Trujillo. Se hacía escala en el aeropuerto General Andrews. Y el día antes de desaparecer Murphy, que vivía aquí, porque Trujillo lo había nombrado copiloto de la CDA, conjuntamente con Tabito de la Maza, con Octavio de la Maza. Eran amigos. Entonces, ¿qué sucede? El día antes de desaparecer Murphy, él vio a la novia, a Sally, porque era azafata, y tuvo aquí el avión llegó, ¿no?, al aeropuerto, y él le confesó a ella que se quería ir del país, que se estaba preparando para vender sus pertenencias porque tenía miedo de su vida. Y le dijo, no le reveló totalmente el secreto, pero le dijo que le había hecho un trabajo a Trujillo y ya no se sentía seguro de su vida. Y al otro día desaparece. Entonces ella hace la denuncia a través del senador de su pueblo, ¿no?, que hace suya la denuncia en el Congreso, el senador por Oregón, y ese senador denuncia que Trujillo es el responsable de la desaparición de Murphy. Y ahí el escándalo. Entonces Murphy lleva a Galíndez, ahí se desencadena el escándalo. Entonces Trujillo desesperado, porque la embajada norteamericana le pide a Trujillo, bueno, antes de eso, Trujillo desesperado busca un chivo expiatorio y se acordó de que Octavio de la Maza le debía un favor. Llaman a Octavio de la Maza para que se haga responsable de la muerte de Murphy y que diga que su amigo Murphy lo llamó, le hizo propuestas homosexuales y él lo mató, indecorosa, y que él lo mató. Y como ya Octavio de la Maza tenía precedente de que había matado a Luis Bernardino, de quien también se dijo en esa ocasión, sin comprobar, que también le había hecho o que era homosexual, entonces tenían ahí el panorama compuesto, ¿no?, para poder salir de la crisis. Lo que pasa es que Octavio de la Maza se negó. Se negó, entonces lo matan, lo ahorcan en el servicio secreto de la Policía Nacional. Y aquello crea otro escándalo, porque entonces el gobierno americano pide una investigación y pide que le permitan ir a la celda donde se ahorcó Octavio de la Maza. Entonces fueron 2 funcionarios de la embajada americana. Y cuando ven la celda, ven la ducha, ¿no?, donde supuestamente él se ahorcó. Y cuando la ducha era, Octavio de la Maza tenía 6 pies, un hombre relativamente alto, y la ducha era como de 5 pies, 4 pulgadas. Y cuando mueven la ducha se cae, o sea que no se sostenía ningún ahorcado. Y por ahí empieza ya el derrumbe de Trujillo, porque la familia de la Maza jura matar a Trujillo, pero específicamente a Antonio de la Maza, que se convierte en una fuerza de la naturaleza. Toda su vida la dedicó. Se obsesionó con la venganza. Entonces fíjate cómo un hecho fortuito ocurrido en el año 53,
totalmente fortuito, no planificado, casual, como fue la muerte de Luis Bernardino, va a conducir, luego de la muerte de Galíndez, a la muerte de Octavio de la Maza, y esto va a conducir a la muerte de Trujillo el 30 de mayo. Es una cosa increíble, impresionante, impresionante. Y así otros ejemplos. Por ejemplo, en este libro, yo no sé si pueden observar, aquí hay un hecho de una casualidad impresionante. En esta foto está Trujillo aquí, Trujillo, está a su lado el general Fausto Camaño, y a su lado el general coronel Ludovino Fernández. Estos eran los dos militares de mayor cercanía con Trujillo. Es más, Fausto Camaño fue el único militar dominicano que, sin ser familia de Trujillo, fue jefe de las Fuerzas Armadas. No, serán dos hombres de absoluta confianza. ¿Quién le diría a Trujillo y quién le diría a ellos que los dos, Fausto Camaño y Ludovino Fernández, habían engendrado a los líderes de la Revolución Democrática Dominicana, al coronel Francisco Camaño posteriormente y al coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez? Increíble. Eso es increíble, eso es algo impresionante. Vamos a volver con el tema luego de una pausa comercial. Volvemos. Muy interesante. Amigos, estamos de vuelta para seguir con esta interesante conversación con Tony Raful, que dio a la luz un libro muy interesante de Trujillo, Fernández, Domínguez y Camaño, que recoge con una versión que tipificó o que patentizó como el cisne negro. Sí. Todas las casualidades o algunas de las casualidades que se dieron en este periodo de la historia dominicana, a veces muy conocido, a veces desconocido en algunos aspectos. Estamos hablando de que Trujillo tenía entre su mano derecha a Camaño y a Fernández Domínguez. Los padres, a Ludovino. Los padres de Camaño y de Fernández Domínguez. Los padres de Camaño y Fernández Domínguez. Increíble. Pero vamos a pasar ahora justamente ahora, en este mes de septiembre, el 25 de septiembre, se cumplen 40 años del golpe de Estado. ¿Qué significación usted le da en estos 40 años? No, el golpe de Estado del 25 de septiembre de 1973 fue una fatalidad histórica. Tronchó el camino de la joven democracia dominicana. Yo pienso que si no hubiera ocurrido... Torció el curso de la historia. Si no hubiera ocurrido ese golpe de Estado, el país hubiera tenido otro proceso histórico mucho más avanzado, mucho más progresista. O sea, tronchó porque el gobierno del profesor Juan Bosch, sus 7 meses fueron ejemplares. Respeto a las libertades democráticas, promulgación de una constitución avanzada, como fue la constitución votada el 29 de abril del 63, que consagraba los derechos ciudadanos, las conquistas económicas, sociales, una constitución que eliminaba el latifundio, que garantizaba el desarrollo agrario, productivo. La verdad, un gobierno ejemplar. Pero, sin embargo, los intereses más atrasados del país, representados, digamos, por los grupos económicos del momento y sectores de la clerecía, los sectores más atrasados del clero católico en ese momento, y conspiradores de los partidos que habían perdido las elecciones del 20 de diciembre del 62, se aunaron en un esfuerzo conjunto para malograr aquel experimento democrático. Pero aquel gobierno fue un modelo gobernante de lo que era la verdadera democracia en la República Dominicana. Luego las consecuencias están a la vista. Un periodo de inestabilidad, un gobierno corrupto como el gobierno del triunvirato, un gobierno incapaz
de organizar el país y la sociedad, donde incluso se despertaron ambiciones continuistas a través de entonces presidentes del triunvirato, que pretendía hacer elecciones en la República Dominicana sin la presencia de Juan Bosch y de Balaguer, que se opuso al regreso de ambos para facilitar la institucionalización democrática. No, yo pienso que todos esos factores, también la consecuencia de la Revolución de Abril, el estallido de la Revolución Constitucionalista, que repuso en el poder la Constitución del 63 durante las primeras 48 horas, hasta que se produjo la guerra civil, primero entre una facción del ejército, de la Fuerza Aérea y del Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas, el CEFA, y el pueblo dominicano en sentido general, que obtuvo con el respaldo de la mayoría de los cuarteles militares del país. Pero la intervención americana, otra consecuencia, el 28 de abril, cuando ya había sido derrotado la tropa élite de San Isidro por la fuerza constitucionalista en la histórica batalla del Puente Duarte. El desembarco de la tropa norteamericana se inscribe dentro de la política de mano dura del Pentágono. O sea, fue una visión pentagonista, como la llamó el profesor Juan Bosch en su brillante trabajo sobre el pentagonismo sustituto del imperialismo. En el pentagonismo eran las fuerzas que basaban el desarrollo de la política norteamericana en la industria de la guerra. O sea, privilegiaban la industria de la guerra y luego lo proyectaron en la guerra de Vietnam, en la guerra de Camboya, de Laos, de todos los países, porque se enriquecía esa casta económica, se enriquecía. Era lo que el presidente Eisenhower, años antes de Kennedy, había bautizado como el gran consorcio de la guerra que se había establecido en los Estados Unidos. Bueno, el caso es que esa intervención se produce como consecuencia de la derrota del sector élite, la tropa élite de San Isidro, bajo el pretexto de evitar otra Cuba en el hemisferio, en el Caribe, lo cual era imposible, porque esa revolución no se hizo para instaurar otra Cuba, sino para reponer al profesor Juan Bosch en el poder, que era un demócrata, y además las fuerzas que sustentaban ese proyecto político. Luego Johnson reconoció que había sido un error, una metida de pata, la intervención militar norteamericana en Santo Domingo, pero se debatió la administración Johnson entre dos sectores, el sector liberal y el sector conservador. Y el sector conservador ganó la partida e impuso finalmente que esa intervención se consolidara en la República Dominicana durante muchos meses e impusiera finalmente el gobierno de transición de García Godoy. Y luego del gobierno de García Godoy nos dejaron como resultado la instauración de los fatídicos 12 años de gobierno del doctor Balaguer, caracterizado por la violencia ciega, por el terrorismo de Estado, por la represión contra los estudiantes, la población, bueno, que todos conocemos como un periodo aciago en la vida nacional y que no hay manera de justificar una represión tan dura, una represión tan violenta contra los sectores opositores que incluso no pudieron participar en las elecciones del 70 ni del 74, porque no habían garantías democráticas para su participación. Forzaron la abstención. Sí, solamente pudimos participar en el 78 cuando hubo un cambio en la política norteamericana también, cuando la administración Carter cambió el rumbo de la política armamentista de Estados Unidos y favoreció una salida democrática en la República Dominicana, y entonces el PRD asumió ese rol y con la ayuda del pueblo y la comunidad internacional logramos desplazar la administración de Balaguer. Por supuesto, ese fue un periodo de mucha resistencia que hay que siempre recordar como un periodo que no debe repetirse en la historia dominicana. Luego Balaguer gobierna de nuevo y su gobierno luego no es una repetición del gobierno de los 12 años. No. Y cuando un periodista le pregunta que a qué se debía la diferencia, él respondió que las circunstancias habían cambiado. O sea, que admitía que realmente había gobernado durante un periodo muy lóbrego en la sociedad dominicana. Sí. Tocamos hace unos minutos, aunque ligeramente, a Camaño y a Fernández Domínguez. Fernández Domínguez para mí es uno de los personajes más luminosos. Así es. de la historia del siglo pasado. Paradigma de militar. Paradigma. Incluso para mí, yo cuando pienso en él, usted sabe que yo lo comparo con José Martí. Sí, sí. ¿Usted sabe por qué? Por la forma mueren el mismo día. Sí. 19 de Así mayo. Así es. Impresionante. Mueren en su primera batalla. Sí, sí, sí. Aquel en Dos Ríos y en el Palacio. En la toma del Palacio. Y por las mismas razones, por el hambre de combate que tenían. O sea, entendían que tenían. Y porque ambos se sentían en deuda, querían participar, porque a ambos
voces agoreras le criticaban el hecho de que no habían estado en el momento, no habían combatido. Entonces ambos tenían la necesidad de combatir. Siendo Fernández Domínguez el ideólogo, el verdadero ideólogo del movimiento constitucionalista. El que reclutó el azar le jugó una partida negativa. El azar lo sorprendió el estallido. Primero la revolución no iba a empezar ese día, el 24 de abril. Estaba pautada para otro día y lo sorprende en Chile. Y luego en Puerto Rico no puede entrar a la República Dominicana. El azar ahí juega un papel muy negativo. Y fíjate que quien estaba en el país al frente, designado por él mismo, era el coronel Hernando Ramírez. Hernando Ramírez, sin embargo, oye cómo el azar interviene. Hernando Ramírez el 26 de abril le da una hepatitis y no puede, tiene que resignar el mando. Entonces un coronel que no estaba supuesto a dirigir el proceso, pero que por jerarquía le correspondía, Francisco Camaño, se convierte en el jefe de la Revolución Dominicana. O sea, él no estaba ni siquiera en la sucesión. Sin embargo, fíjate cómo el azar cambió totalmente las reglas de la historia. Y la misma batalla del Puente Duarte fue el azar. O sea, las tropas constitucionalistas estaban diezmadas por los bombardeos y las tropas del general Wessing deciden entrar, o sea, la infantería, porque ya la aviación había diezmado la resistencia. Ahí no había nada. Los tanques logran entrar y allí se produce un milagro histórico desde el punto de vista militar. Y es que el pueblo, con armas, con palos, con piedras, con bombas molotov, logra detener el avance de los tanques y con los militares, con el puñado, porque la mayoría de los militares habían desertado, pero un grupo de militares encabezado por Camaño, Montejarachi, ese grupo de militares, Ilio Capochi, ese grupo legendario de militares, Claudio Camaño, ese grupo de militares constitucionalistas, Héctor Lachapelle, ese grupo con civiles logran una victoria sorprendente, capturan 17 tanques de guerra, ponen en desbandada aquella famosa tropa élite, ¿no? Y prácticamente definen el rumbo de la revolución. Pero los norteamericanos al otro día intervienen y evitan ya que se consolide el triunfo constitucionalista. Otro azar. Bueno, justamente el Congreso Nacional en estos días consagró el llevarlo sus restos al Panteón, al altar. Al altar, muy buena decisión. Pero yo quiero volver atrás. Que también se van a cumplir 40 años en noviembre, del alzamiento de Manolo. ¿Cómo no? Fue la necesidad de honrar su palabra, de irse a las escarpadas montañas de Quisqueya, si se alteraba la constitucionalidad, o fue que el propio triunvirato promovió su alzamiento. Bueno, mira, lo que sucede es lo siguiente. El 14 de junio era una agrupación política organizada que agrupaba a la juventud más democrática y más combativa de la época, ¿no? Habían 3 partidos en el país, 3 partidos fundamentales. El PRD, la Unión Cívica Nacional y el 14 de junio. Eran los 3 partidos fundamentales. Manolo era el líder de una generación de dominicanos que había combatido el trujillismo. Tenía sus espaldas laceradas por las torturas de la 40. Su esposa, Minerva Mirabal, había sido asesinada conjuntamente con sus 2 hermanas por Trujillo. O sea, estaba nimbado por el martirologio. Era una figura carismática, pero en una forma que quizás muchos amigos televidentes no alcanzan a comprender. Habría que vivir aquel proceso histórico. Entonces, él había hecho un compromiso frente al país en el Parque Independencia, en un mitin en homenaje al 14 de junio, que se interrumpía en el orden democrático. O sea, si se violentaba la democracia. El 14 de junio respondería en defensa de la democracia y la constitucionalidad y las libertades. Y iría a las escarpadas montañas de Quisqueya, que era una figura de resistencia, porque en las escarpadas montañas de Quisqueya habían estado los héroes de junio del 59. O sea, ellos eran émulos de esos patriotas. O sea, la imagen viene por el legado del 14 de junio de 1959, no porque necesariamente tenían que ir a la montaña. Entonces, la situación era que el 14 de junio era un partido con locales en todos los municipios y provincias del país. Era un partido nacional, o sea, un partido con fuerza, con líderes locales. Entonces, cuando se produce el golpe de Estado, ellos apoyan la fórmula Casanova Garrido. La fórmula Casanova Garrido era una fórmula que pretendía que el presidente del Senado disuelto, que era Juan Casanova Garrido, en orden sucesoral, de acuerdo a la Constitución del 63, en ausencia del presidente y el vicepresidente de la República, ocupara la presidencia de la República para facilitar un movimiento de contragolpe militar. Entonces se publicó, el Congreso se reunió clandestinamente, eligió a Casanova Garrido,
apoyado por el PRD y algunos sectores, incluso seguidores del presidente Balaguer, y el 14 de junio emitió un documento apoyando el retorno a la constitucionalidad con Casanova Garrido. Aunque hubo después algunas contradicciones, porque el 14 de junio pedía que cuando se retornara a la constitucionalidad se apresara a los militares golpistas, se sometieran, y el PRD en ese momento, a través de Molina Ureña, que era el presidente de la Cámara de Diputados, planteó que no se debía discutir eso, porque alejaba a muchos militares que quizás habían participado y querían reivindicarse a través de un contragolpe. Esa, más o menos se fue el origen de la discusión. Entonces, al fracasar la fórmula Casanova Garrido, apresado y deportado Casanova Garrido del país, el 14 de junio se reúne con el PRD. Se produce una reunión en lo que hoy es la ensanche Isabelita, de aquel lado del puente, en la que la dirigencia del 14 de junio le plantea al PRD que se junten para hacer la insurrección, o sea, para hacer un alzamiento que posibilite que grupos militares den el paso ya de derrocar al triunvirato. Entonces el doctor Peña Gómez planteó que había que esperar que las condiciones maduraran, que todavía no, las condiciones no estaban dadas para que ese proceso se desarrollara y que las masas reconquistaran su papel, su iniciativa de carácter político. El 14 no estuvo de acuerdo, de alguna manera se precipita para honrar su palabra y se produce la insurrección. Yo quiero decir dos cosas. Esa insurrección fue por el retorno a la constitucionalidad que había sido vulnerada por el golpe de Estado. Esa insurrección no tenía como propósito combatir las Fuerzas Armadas, ni derrotar a las Fuerzas Armadas en las montañas, sino mantenerse como un foco de agitación en las montañas para que eso generara un movimiento de masas que se suponía que debía producirse por la influencia que tenía el 14 de junio en la población y el propio PRD, que era la fuerza fundamental de lucha del pueblo dominicano. Lamentablemente no se produjo, eso no se produjo, y los compañeros del 14 de junio fueron fusilados y aniquilados bestialmente, de una forma bestial, cerril, por las tropas militares sedientas de sangre y además bajo la complicidad del triunvirato, lo que obligó a la renuncia de un ciudadano ejemplar, aunque participara en el primer triunvirato, el doctor Emilio de los Santos, que se negó a autorizar el fusilamiento de los guerrilleros y la figura de Manolo Tavares. Y cuando le informaron de la muerte de los guerrilleros, produjo su renuncia de inmediato y con esa renuncia denunció el crimen de los guerrilleros del 14 de junio. Bueno, le vamos a hacer una última pregunta. Y ya me tengo casi que ir. Usted fue ministro de Cultura, nos gustaría que usted le pasara alguna revista a la política cultural de Danilo Medina. Tenemos la aplicación del 4%, tenemos Quiqueya Aprende Contigo, el plan de alfabetización del gobierno. ¿Qué le parece? Me parece muy bien. Yo pienso que el ejercicio de poder en determinadas áreas del presidente Medina ha sido muy positivo. Evidentemente, así lo reconoce el país. Pienso que tiene otras tareas pendientes que debe cumplirlas. Muchas tareas pendientes con la sociedad. En el plano cultural creo que son conquistas relevantes. Creo que debe darle más apoyo al Ministerio de Cultura y a su ministro, José Antonio Rodríguez, para que cumpla con todas las expectativas creadas alrededor de la política cultural. Debe redoblar su apoyo. Yo sé que estamos en un momento de mucha austeridad desde el punto de vista económico, pero la cultura juega un papel decisivo. Decía José Martí, ser culto para ser libres. A través de la cultura consolidamos la libertad. O sea, un pueblo de hombres cultos, evidentemente es un pueblo que no se somete nunca a ninguna dictadura ni a ningún gobierno de fuerza y preserva la libertad. Entonces, yo creo que el gobierno está comprometido a apoyar con muchos mayores recursos. Creo que cultura ha sido la gran cenicienta del Estado dominicano, no vamos a decir de ningún gobierno, del Estado dominicano. Y ha llegado la hora de ver la inversión, de ver la cultura como una inversión, no como un gasto. A veces se ve la cultura como una recreación. No, es recreación, pero no es solamente recreación. Cultura es la transformación de la conciencia. Es inversión para el desarrollo. Inversión para el desarrollo humano. Sí, claro. Yo estoy totalmente de acuerdo que se profundice ese apoyo y que se restablezcan, ¿no?, todos los dispositivos que hagan posible el avance del sistema cultural y educativo en la República Dominicana. Gracias, Tony Raful. Gracias a ti, gran amigo de muchos años. Gracias. Cualquier tiempo resulta corto. Bueno, porque abordamos la historia y la historia siempre apasionante. Siempre apasionante. Bueno, amigos, ha sido la presentación de Tony Raful, dirigente del Partido Revolucionario Dominicano y actual diputado al Parlacén
Parlamento Latinoamericano. A él, gracias por usted, Centroamericano. Centroamericano. A él, gracias por participar, por estar aquí, a ustedes por permanecer ahí, siempre con Hablan los Líderes. Hasta el próximo domingo.